Nuestros antepasados consumían el amaranto. Por eso debemos de retomar el consumo de amaranto en nuestro pueblo, para prevenir la desnutrición de nuestros niños y niñas. Buen alimento para mujeres embarazadas y madres lactantes. A nuestros abuelos les da energía. Ayuda a la economía de las familias. Consumamos el amaranto. Si quieres saber más del amaranto, te invitamos a la primera feria de amaranto. El amaranto, una solución a la desnutrición. El Centro Culbalib de Nevaj Quiché realizará la primera feria de amaranto, actividad que pretende promover el consumo y comercio de dicho alimento, buscando con ello ser parte de las soluciones a la erradicación de la desnutrición en Guatemala. 4 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años en Guatemala presentan desnutrición crónica, condición que provoca menos retención escolar, menor productividad, propensión a adquirir enfermedades y hasta pérdida del coeficiente intelectual, efectos irreversibles durante toda la vida. La desnutrición crónica afecta a 8 de cada 10 niños y niñas indígenas. El amaranto es una planta de cultivo anual que posee un alto grado de nutrientes que ayudarán a erradicar la desnutrición de los niños y niñas guatemaltecos. Esta actividad se realizará el 10 de agosto en el Parque de Nevaj Quiché. Con información de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria de Guatemala, REDSAG, descolonizando la información, prensa indígena y campesina. Filua cierra jornada con mujeres en campo minado. La 10ª Feria Internacional del Libro en Guatemala cerró sus actividades con el foro Mujeres en Campo Minado, con la participación de mujeres que resisten a la imposición de proyectos de extracción minera en su territorio. Yolanda Oquelí, de la Resistencia de la Puya de San José del Golfo, Andrea Ischú, presidente de Recursos Naturales de los 48 cantones de Totonicapán, y la escritora y columnista Magali Reizosa expusieron sus experiencias como mujeres en la defensa de su territorio. Cada una describió cómo han tenido que soportar la conflictividad social, salud, criminalización y represión de parte del Estado de Guatemala en sus comunidades. Magali, experta en temas de explotación minera a cielo abierto, enfatizó los daños que este modelo de desarrollo genera. A esta jornada se sumó la presentación del libro Racismo, Capital y Estado en Guatemala, de Sergio Palencia Frener, el cual presentó un análisis de las relaciones de poder desde la teoría crítica. Marta Matzir, de la Asociación Maya Ukushbe, comentarista invitada, expuso: el libro expone cómo a través de los años el racismo sigue vigente en nuestro territorio. Matzir agregó que es importante que los jóvenes recuperen la memoria histórica para seguir reivindicando los derechos de los oprimidos y despojados por cientos de años. Nosotros consideramos que hay que seguirlo hablando, es cuál es la medicina del racismo, cuál es esa medicina, cómo logramos superar eso en el día a día. Eso es una tarea que seguramente no se va a responder aquí, no se va a responder en un libro, no se va a responder en una comunidad. Es algo que se tiene que ir construyendo, y en base a esa construcción vamos a lograr heredar nuevos aportes. Y ese es uno de los grandes retos de nuestra generación, no solo presente, sino futura. Ya las generaciones anteriores nos han dejado un legado bastante grande. Los análisis que Guzmán Bockler nos dieron, no un paso, sino 10 pasos, 20 pasos, pero hace falta completar el kilómetro. Y esas son las tareas que nosotras estamos conscientes, las generaciones actuales y futuras tenemos en nuestra responsabilidad. Con información de Norma Sancir, descolonizando la información, prensa indígena y campesina. En Tzutu represento la evolución de la lengua maya. Tzutu Hilka Chikel Kiche Cheke Boom Nak Cheka Gwinaki Makalgamam Taki Nak Cheka Gwinaki Itzila Evi Nak Cheka Gwinaki Shaikaim Evi Nak Cheka Gwinaki. Cine y video en defensa de la vida y el territorio. Siquín, realizadores independiente de Guatemala, actualmente conformado por varios movimientos y asociaciones, presentaron la segunda muestra internacional de cine y video con el nombre En defensa de la vida y el territorio. Representantes del Siquín invitan a participar a una serie de actividades programadas para dar a conocer el arte cinematográfico de autores guatemaltecos, las que serán proyectadas en varios departamentos del país.
Junto a estas acciones realizarán talleres de realización audiovisual comunitario y cerrando con el Encuentro Mesoamericano de Realizadores Comunitarios. La muestra Cine y Video Oficial será en el mes de octubre, las cuales están organizadas en el marco de fechas emblemáticas como el pasado 4 de octubre, Día de la Masacre de Totonicapán. El objetivo de esta segunda muestra es mostrar la problemática que afrontan los pueblos indígenas de América Latina y Guatemala en la lucha de la reivindicación de sus derechos. Edwin Simón, colaborador, indicó que para sumarse a estas jornadas pueden consultar la información en la página web www.realizadoresziquin.org. Un saludo cordial de la red de Realizadores Tziquín, que está llevando a cabo la segunda muestra internacional de cine y video en defensa de la vida y el territorio. Esperamos que visiten nuestra página www.realizadoresziquin.org, en donde encontrarán el programa de las muestras que van a ver. Esta muestra se está realizando en todos los departamentos, la mayoría de departamentos del país. Con información de Norma Sancir, descolonizando la información, prensa indígena y campesina. Jóvenes exigen la aprobación de la Ley Nacional de la Juventud. Diferentes organizaciones de jóvenes indígenas, mestizos, de diversidad sexual, locales, departamentales y nacionales, aglutinadas dentro de la Coordinadora Juventud por Guatemala, CJG, en el marco del Día Internacional de la Juventud, este próximo 12 de agosto, exigen al gobierno la aprobación de la iniciativa 3896, Ley Nacional de la Juventud. Bueno, desde el 2007 se ha impulsado la iniciativa 3896, la Ley Nacional de la Juventud, y en esta oportunidad, en el marco de la celebración del 12 de agosto, del Día Nacional e Internacional de la Juventud, queremos exigirle a las y los diputados que se pongan la playera y que aprueben la Ley Nacional de la Juventud. Se encuentra en segunda lectura, ahorita ya entregamos las enmiendas que han sido recibidas por la Comisión de Juventud en el Congreso y que esas serían las que se impulsarían para poder meter a discusión y a tercera lectura finalmente esta ley. Primero que nada es un reconocimiento de los derechos de las y los jóvenes, hace un reconocimiento también de que la población joven es desde los 13 años hasta menores de 30 años. Esto también está plasmado en la Política Nacional de la Juventud, pero el reconocimiento de ese sector es muy importante para poder impulsar políticas y programas. También hay derechos y obligaciones que también el Estado está obligado a cumplir. Pero por otro lado hacemos una propuesta de la creación de la Secretaría Nacional de la Juventud para que le dé seguimiento a esa política. Las actividades empezarán a partir de este 11 de agosto y entre las cuales destacan el Festival por la Juventud, que contempla la participación de skaters, bikers y comparsas lúdicas. Así también presentación de documentales como la película El viaje de Fundajú y talleres de formación política, cerrando con el Festival por la aprobación de la Ley Nacional de la Juventud, entregando más de 10.000 firmas de apoyo a la mencionada ley. Con información de Óscar Gálvez, descolonizando la información, prensa indígena y campesina. Riesgos ambientales por cierre de mina Cerro Blanco. La mina de Cerro Blanco, de propiedad de la empresa Goldcorp, anunció el cierre de operaciones de esta, aduciendo la baja de los precios del oro. Esta mina empezó a operar bajo una serie de anomalías para la aprobación de los estudios de impactos ambientales, los cuales eran deficientes e inconsistentes. El colectivo Madre Selva comenta que las deficiencias en el proyecto minero Cerro Blanco son las razones de fondo para la suspensión de sus operaciones. Bueno, promovimos esta reunión, el diputado Carlos Mejía citó a los ministros de Minería, Energía y Minas, de Ambiente y Recursos Naturales, de Salud Pública y de Relaciones Exteriores para dar a conocer cuáles son las posiciones del gobierno de Guatemala sobre el anuncio de la compañía Goldcorp de que va a suspender operaciones en la mina Cerro Blanco, que se ubica en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa. Esta mina está muy cercana al lago de Huija, un lago binacional compartido entre Guatemala y El Salvador, y que es la fuente del río Lempa, que es la principal recurso hídrico que tienen en El Salvador. Nosotros hemos dado seguimiento a este proyecto minero, pues tiene licencia de explotación desde el año 2007
y hasta la fecha no han sido capaces de iniciar ningún proceso de explotación debido a que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en el año de 2006 otorgó la aprobación de manera irregular de la evaluación de impacto ambiental. Esta evaluación de impacto ambiental se llevó a cabo de manera fraccionada y sin reportar cuál iba a ser el proceso que iba a llevar a cabo la empresa para extraer los minerales. Esto lo sucedió así porque ellos de manera aventurera empezaron a invertir dinero y a desarrollar actividades de preparación para la explotación sin tener claro de qué manera iban a procesar el mineral. Esto es una situación sumamente alarmante porque si no saben de qué manera van a procesar el mineral, mucho menos se va a saber cuáles son los potenciales impactos ambientales y a la salud que puede tener este proyecto minero. Con información de Oscar Gálvez, Descolonizando la Información, Prensa Indígena y Campesina.